tal? Qué gusto que esté con nosotros aquí en 24 Minutos en la Historia. Nos da mucho gusto recibirlo este día aquí entre un grupo de amigos para que platiquemos lo que ha pasado en la historia, lo que la historia ha significado para nosotros. En fin, una plática entre amigos siempre es buena y si los temas son anécdotas de historia, mucho mejor. Así que saludo hoy con gusto a mi amiga Pía. ¿Cómo estás, Pía? Muy bien, muchas gracias. Qué bueno. Mi amiga Ana, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Cómo estás, Carlos? Bien, también muchas gracias. Bueno. Y mi amigo Álvaro, ¿cómo estás, Álvaro? Muy contento y muy educado. Exacto. Hoy está muy educado. Ahorita les decimos por qué. Y le quiero decir por qué. Antes de decirle por qué Álvaro hoy está muy educado, y hoy estaremos muy educados, Muy educados todos. Este es nuestro número de WhatsApp. Háblenos. Bueno, no nos hable porque no es para llamadas, pero sí es para mensajes. Escríbanos. Sea educado y escríbalo. Exacto. Porque hoy en día ya da miedo cuando te hablan. Sí, ya da miedo cuando te hablo. Exacto, no contesto. Aparte, creo que ya tenemos mucho esta idea de solo mandar mensaje porque se me hace más práctico, ¿no? Porque Fíjate luego no que quiero escuchar. Yo con mis amigos hablo más que... Eso es no. bueno. A eso mí, es bueno, a está mí, lindo. a mí hay cosas que antes eran muy modernas y que hoy me parecen de la vieja escuela. Y El me pasa escribir mucho con también. nuestro amigo Fer, que también le saludamos aquí a Fer, que está con nosotros, a María, que está en la producción. Fer luego me habla y me dice, oye, ¿no me has respuesto lo que te mandé? Ah, no, bueno, es que eso ya... Es que manda correos. Y yo ya no veo mi correo, porque mi correo está lleno de spam. Y digo, ¿cuándo? Y entonces yo, cuando me dice eso Fer, lo primero que veo es mi WhatsApp. Y digo, a ver, ¿a qué hora me mandaste algo? No me has mandado nada. No, al correo. Hace 2 días te mandé un correo. Ah, correo, bueno. Para que veas cómo cambian las cosas. Bueno, ¿por qué Es decimos que cierto. hoy vamos a estar muy educados? Porque hoy es el Día Mundial de la Educación, ni más ni menos. ¿no? Y Puesto por la nacional UNESCO. también. Puesto Y en por la México también. UNESCO. Y Puesto- en México, Sí, exactamente. el gobierno mexicano también ya lo... Exacto. Bueno, pues al ser miembro de la UNESCO me parece. Claro. Y es muy importante. Si algo no se sabe nuestros chicos de media superior y de universidad, son los artículos que... ¿Cuál es el artículo que más te sabes? El artículo 3, ¿no? Es el derecho a la Derecho a la educación laica y gratuita. ¿Por qué no? Porque aparte lo vemos todos los días en nuestros libros de texto. ¿verdad? No, y además fue una conquista importantísima Importantísima. de la Constitución del 17, y la Constitución del 17 es la primera Constitución de México que establece la laicidad de la educación Y la y la obligación. obligatoriedad de la educación, lo cual a mí me parece muy importante. Fíjate, en la Carta de Derechos de los Niños y Niñas de la UNESCO, ahora que hablas de la UNESCO, habla La que fue a leer Echeverría. la que fue a leer Echeverría, Ay, exactamente. nuestro amiguito Echeverría. Bueno, pues ahí se establecen derechos que hoy nos parecen, ¿no? Obvios. Un niño tiene derecho a tener un nombre. Ujú. Y dirías, bueno, sí. Yo recuerdo Eso es una- haber... es una- Exactamente. Yo recuerdo haber ido, hacía yo montañismo y excursionismo. Ah, tú has hecho muchas cosas. Y recuerdo haber ido a la Sierra de Puebla y llegar a un pueblo muy en la sierra, metido en la sierra, y platicar con los niños y decirles, niños como de 6, 7 años, ¿cómo te llamas? No, yo no tengo nombre. Yo soy ¿Cómo niño. que no tienes nombre? No, yo recibo mi nombre cuando cumplo 7. No me O digas. sea, los 7 decidían qué nombre le iban a poner Ay, sí, eso. al Y a niño. casi todos les ponían escuincle mugroso. Pues sí, todos eran chamaquitos y demás, y cumplían solo vino. O el hijo de tal. El hijo ¿no? de tal. Francisco. Bueno, El hijo de Pepe. una de las cosas que establece, porque uno habla, cuando escucha estos artículos de la Carta de Derechos de los Niños y Niñas en el mundo, dice, tienen derecho a tener un nombre. Sí. Pero eso es solamente el encabezado. Hay Es un nombre y un Claro. apellido, Un desarrollo- es una familia, es un reconocimiento y- social, cultural, claro. es muchas cosas. Y lo que dice esto, cuando uno lo lee con cuidado, es, no es correcto que un niño sea nombrado como el hijo de, el sobrino de, el nieto de. Tiene que tener un nombre que le Es una identidad. pertenezca. Exactamente, la identidad. Y dentro de esto Identidad. está, para volver al tema, la educación. La educación. Y hoy, fíjate cómo es la vida. Hoy que parece que esto es muy común y que pues, sí, que bueno, y hablamos en México, con sus altas y sus bajas, tenemos una educación que funciona, un sistema educativo que ahí está, que por supuesto será perfectible como todos los del mundo, pero esto no es tan común en países, por ejemplo, gobernados por los talibanes. En el mundo talibán las mujeres no tienen derecho a una educación, por ejemplo, ¿no? Esto que en una parte del mundo es muy normal, en otras partes del planeta es No un lo es. privilegio. Sí, o sea, exactamente. hasta O hace que muy hay el poco las derecho, mujeres ¿no? podían manejar.
¿no? En países, Y aunque existe el derecho político, si no hay la situación económica que permite que haya educación, no la va a haber. En África hay muchos niños claro, que no por decreto, sino por economía. así es. Mucho del chocolate que ustedes comen se cultiva ilegalmente por menores de edad en países africanos. Ese es otro tema, el trabajo Esclavo Infantil. del cual Occidente en su conjunto se beneficia y que un día hablaremos de eso, pero hoy vamos a hablar de otras cosas, para no entrar en Ponernos temas tristes. tristes. Bueno, yo nada más quiero mandar un gran saludo a todos mis vecinos de la colonia Educación, una colonia que se fundó por y para maestros Claro. del Multi en Tasqueña. Claro. Sigamos siendo educados. Y también respecto a esto de la educación, sí me gustaría un poco abordar el asunto de Tenemos dos maestras educadoras aquí. Sí, el asunto de la historia de la educación en México, ¿no? Que viene desde antes de la conquista, esta idea de quiénes iban a la escuela, quiénes iban a aprender, ¿no? En el Tepochcali y en el Calmeca, por ejemplo, qué bonito. en Mesoamérica. Claro, Era para era clases maravilloso. educadas, para clases gobernantes. El Calmeca Exactamente. y el Tepochcali era para los niños, pues Del pueblo. del pueblo, Guau, exactamente, qué de los bonito. pueblos, de los barrios, donde a estos niños, claro, les enseñaban a ser guerrero, claro que les enseñaban el asunto del cultivo, de la agricultura. En el otro lado con los Calmecac, o en el Calmecac, les enseñaban astronomía, la Wow. lectura del cielo, ¿no? Ahora sí, hacer estos guerreros, cómo ser gobernador, la lengua. Es decir, esta instrucción existía. Se fue perdiendo finalmente con la conquista hasta que después estos primeros evangelizadores encuentran la manera o sus misiones, ¿no? De evangelizar, que fue a partir, pues, de la educación. Es ¿Cómo que se les enseñarles facilita por lo español, mismo. ¿no? Para los aztecas, los sacerdotes son los maestros. El templo Es está a cierto, espaldas de la estos escuela. ancianos. O sea, son los mismos. Y la instrucción religiosa cosmogónica no está desligada de la diaria. Además, una cosa que hay que rescatar mucho de ellos y otras culturas, los romanos, lo que se aprende en la casa. Tenemos oficializada, institucionalizada la escuela como el lugar al que vas a aprender. Pero mucho de las costumbres, hábitos y cultura y además cultos se hacían en el hogar. Entonces, aunque las mujeres, por ejemplo, no en todas estas culturas y civilizaciones tuvieran una escuela propia, sí había una educación para ellas. Por Sí, eso claro, también había claro, mujeres claro. que llegaban a destacar o a tener funciones casi siempre históricamente como consejeras, ¿no? Porque no tenían la fuerza para ser líderes militares, pero sí tenían inteligencia, la sensibilidad y la experiencia para ser Con sus hijos consejeras precisamente, también. no eran las consejeras de sus hijos, de estos hijos gobernadores. Tenían que formar las reyes. Exactamente. Pero a ver, las preparaban. sigamos un poco con este viaje que nos propones, Pía, de estos primeros momentos. educativos. Me parece valiosísimo esto que nos rescatas de en la cultura precolombina, en Exactamente. nuestro México, en lo que hoy es nuestro México, cómo se organizaba. Luego viene la época de la Nueva España, del virreinato, y ahí lo toma la iglesia más hacia el tema de artes y oficios, ¿no? Exactamente. Exacto. Llega también de nuevo la lengua, por ejemplo, ¿no? Estos encomenderos que le decían a otras personas que les enseñaran el español. Pero bueno, también estaba la Escuela de las Artes, de los Oficios, es decir, de nuevo reconocer la tierra, por ejemplo, la carpintería también, la zapatería, es decir, todos estos oficios que la cestería, que también era maravillosa, ¿no? Es decir, la gente que hacía los trajes, que hacía la vestimenta. Que hoy, déjame hacer ahí un paréntesis, creo que hoy hubo un intento en los últimos años que creo se ha ido desdibujando, ustedes díganme cierto. cómo lo sienten. Esto de los artes y oficios Claro, me con parece los también muy cecatis. importante. En Los Los cecatis cecatis son o maravillosos. incluso los CONALEP, ¿no? Es cierto, Porque es cierto. de repente como que pensamos que... Eso es menor. Es un exacto. oficio, lo y denigramos, creemos claro que todo no. tiene que ser como, tener un título Intelectual. universitario. Pero quizá la solución está en estos niveles técnicos de especialidad, ¿no? Exactamente, sí, esta cuestión técnica que viene también a rescatarla Lázaro Cárdenas, ¿no? Ya en el siglo XX, que profesionaliza a estos técnicos y finalmente se construye una cuestión de ingeniería en el Politécnico, Bueno, ¿no? Por maravillosa, ejemplo. claro. Sí, Es a lo mejor, decir, para verlo de forma un poco más democrática, y perdón si te interrumpí, pero me quedé pensando en esto que decías, más que verlo como una cuestión de niveles, o sea, eres profesional, eres Sí, licenciado, doctorado, lo que sea, o técnico, como si estás arriba o abajo,
Sí, es más bien como verlo con una óptica de fuerza de tarea, ¿no? En una Claro. fuerza de tarea puede haber un general, un almirante, pero si se trata de cruzar un campo minado, sorry, el zapador, y así sea soldado raso, es el que nos puede cruzar vivos a todos. Entonces la autoridad la define la tarea. Y esa es la orientación que tiene en su mente Lázaro Cárdenas en su momento cuando dices, tienes un país básicamente analfabeta y lo quieres llevar a una era industrial viendo el fracaso que estaban siendo los planes quinquenales en la Unión Soviética. Exactamente. O sea, realmente tiene mucho mérito, ¿eh? Tenemos Claro. a calles por un cuate medio pueblerino, pero en términos de geopolítica, vamos a decir, de su momento, realmente Ahora, tenía mucha sí. visión. Y México ha aportado mucho en términos de educación pública. Sí, Primero hay que entender, sí, con Lázaro Cárdenas, con Vasconcelos, es cierto. esta idea de la educación, claro, por supuesto, laica, pública, ¿no? Nacionalista. Nacionalista, y luego el que fuera el secretario particular de Vasconcelos, un día le dice, oiga, creo que sí dimos un gran paso. Ya esto de poner escuelas públicas, laicas, nacionalistas, pero nos hace falta una pieza. Y México implementa los libros de texto Ay, gratuitos. Eso es toda una y eso, historia. Hasta se me enchinó la piel. y eso Es es, una eso es un historia, paso importantísimo. Claro, claro, claro. Son campañas de alfabetización. Claro. Así crece, o sea, crecemos de manera unificada, ¿no? Y de ahí temas, ¿no? Por ejemplo, históricos, geográficos. Sí. Es decir, a donde quiera llega este libro de texto Sí, gratuito. que después se volverían hasta polémicos, ¿no? Pero imagínense, por favor, hagan este esfuerzo mensual. Yo lo estoy haciendo porque a mí tampoco me tocó. Todos nosotros años crecimos 60. cuando Sí. los libros de texto ya estaban ahí. O sea, eran algo que esperabas que te dieran, tus hermanos tuvieron porque tú no. Pero pueden imaginarse la emoción, sea la clase Ay, social el que primer, sea, sí. de una primera generación que entra a la escuela y le dan gratis, ahí están tus libros, a lo que huelen y velos. Sí, claro. Que era una maravilla, Es cierto, Digo, y son maravillosos. eran hermosos claro, realmente y En los que- años primeros libros de 60, Y texto, no por ahí del los, sí. 62. o sea, y no es algo común, o sea, no es No. algo que se tenga en todos los países. No. O sea, No, España no. no tiene libros de texto. Estados Unidos no tiene libros de texto gratuitos. gratuitos. Ahora, Afortunados. fíjate, Es cierto. durante muchos años, lo que dice Álvaro, durante muchos años, quizá en muchas poblaciones, pensemos en el campo mexicano en los años 60, el único libro que había en esa casa eran los libros Los de libros texto de texto, gratuito. sí. No, porque habría otros libros. Y libros que además creaban una unidad nacional, o sea, una unidad de pensamiento en torno a la historia, a las ciencias, Ahí les voy. ¿No? A la Todos geografía. vimos la misma lección del que tiene que cruzar el río con el Los refranes. con el coyote, refranes. la gallina y el saco de maíz y dices, pues nomás Y que no tenemos abran en el nuestro saco. imaginario justo estos dibujos, Ajá. ¿no? Sí, claro. Esta hoja, Sí. esta portada Los de la cuentos. patria, ¿no? El Por caracol que ejemplo. sube de día 3 y baja de noche Exacto, 2. exacto, exacto. Y hay que entender también, Estamos muy con la añoranza. estamos ¿eh? muy con la Añoranza. pero yo sí quiero que ustedes, que todos entendamos el enorme reto que significa, o sea, ¿cuántos libros recibe un niño de quinto de primaria en promedio? ¿Qué te gusta? ¿6 libros? 6 libros más o No, menos. yo creo que más. Bueno, ahora conté que fueron 9 libros. 9 libros. Bueno, es que hay que decirlo también Sí, aquí. porque ahora ya hay Sí. cuadernos de Pía, trabajo Pía separados. y Ana demás. son además profesoras. Ellas están en la academia, están con Y los mamás. mamás. Y Que reciben libros. 9 libros. Más o Multiplíquelo usted por Con miles. cuántos. Exactamente. O sea, es un esfuerzo editorial Bueno, es y de distribución brutal, ¿no? enorme. Y está esa super imprenta gigantesca cuando vas de aquí, bueno, de la Ciudad de México a Querétaro, Que es la Comisión que es la Nacional de Comisión Libros. Nacional, que es una cosa Que es tan grande que, impresionante. por ejemplo, ahí se hacen, digo, como dato, es el único lugar donde se pueden imprimir las boletas para las elecciones. Exactamente. Porque Exacto. necesitas una capacidad de impresión brutal. Y además porque el grueso del tiempo fuera del periodo de que tienen que imprimir los que tienen que entregar para inicio de clases, no son imprentas que estén todo el tiempo en uso. Dato súper No, curioso a que ver. ahí trabajó mi esposo y ahí es cuando empezó a leer él. ¿De veras? Sí, o sea, yo tengo muchos libros que había en los años del 2006 al 2008, había algo que se llamaba librero en aula, Ajá. tu biblioteca en aula. Biblioteca en Entonces estaban los clásicos.
Ahora Sí. yo tengo un montón de libritos de estos clásicos porque claro que lo veía leyendo A y mí pues me me dieron los, el libro se salvaje. los regalaban. El libro. Pero, Sí, pero ahí claro. empezó a leer él, ¿eh? Y bueno, yo no sé cuánto tiempo nos queda. Llevamos. Perdón. No, no, 6 minutos. a ver, Maravilloso. vamos a Empecemos. avanzar, pero un poco para cerrar todo esto, hay que reconocer nuestra historia. Mire, más Sí, allá es cierto. de cómo la vemos hoy, desde qué ángulo la estamos observando, hay que reconocer este avance. Y por ejemplo, luego hay otro paso, que ya un día platicaremos de ello, el Fondo de Cultura Económica. Claro. ¿No? O sea, A punto o sea, de mencionarlo. ¿no? O sea, hay muchos avances. México le ha Es apostado tradicionalmente a la educación y a la cultura, Ajá. con sus sub y bajas, con sus claroscuros, como usted le quiera. Pero somos afortunados. Pero creo que Somos tenemos que tener afortunados. también hoy, Esta en el conciencia Día literaria. Mundial de la Educación, una conciencia de sí ha habido históricamente una apuesta en este país Sí. por la cultura, por la educación, y El pues apoyo a los hay que derechos. seguirlo apoyando con los vaivenes que todo proyecto como este. Tenemos 5 minutos, Caray. no hemos dicho una sola efeméride. Bueno, es el Día de la Educación, ya. Ahora sí que aprovechando el rete, un saludo a Paco Ignacio Taibo II y a todo el personal, todo, del Fondo de Cultura Económica y del programa de salas de lectura a nivel nacional. Una de las cosas que realmente ha Mediadores de funcionado, lectura. vaivenes políticos partidarios ideológicos, una de las cosas que realmente ha funcionado y ha puesto gente a leer en este país. Maravilloso. Saludo a todos. Muy bien. Vámonos a una anécdota de hoy, ¿no? Vamos a, digo, esto Muy me bien. encantó, ¿no? Esto me encantó, porque además también son efemérides, ¿no? De todo lo que ha sucedido. Pero vamos a avanzar a 1920, ¿le parece a usted? Porque Amadeo Modigliani, Sí. ¿no? Pintor y escultor italiano, un día como hoy, muere. Muere. Y como todos, muere pobre, enfermizo. ¿De veras? Y como todos mueren. Todos mueren. y como todos mueren. O sea, Más todos bien, mueren. no, Muchos de a sus ver, retratos. pobre, ¿no? Como todos los artistas muere pobre. Exacto. Posteriormente, sus obras, bueno, se comenzarán a vender en Estados Unidos, que se pagarán millones. Ah, entonces, bueno, como pues lo, siempre. lo conocemos ahora por Ajá. el gran artista, ¿no? Pero, bueno, este fue un personaje que finalmente impactó muchísimo en este siglo y que termina poniendo también estas semillitas para el modernismo, para el arte moderno como tal, ¿no? Igual vanguardias. Él decía que lo mejor al pintar era esta autenticidad, es decir, él llegaba a pintar hasta en 1 o 2 horas un retrato. Sí. Y es ¿En 2 horas maravilloso. lo pintaba? Sí, sí, Ah, o ¿eh? sea, La ahí actitud. se dice, es decir, es que sale de mi alma, decía él al ver, ¿no? Esta figura, esta postura. Entonces empezaba a hacer los trazos que son muy de él, Sí. son muy alargados, es un Exacto. cuerpo estilizado. ¿no? El Reconoces a color- Modigliani por las manos largas, así puedes poner de un lado Modigliani y del otro lado Botero, son dos... no, de veras, Modigliani por quieres eso digo estar? que murió como sus retratos, pálido, flaco y demacrado, porque esos son muy identificados con el Art Deco y el Art Nouveau, de hecho, o sea, ese es muy influyente, ese es Y Modigliani y, él, por y eso él- es y él conocido. pintaba mucho a sus novias, ¿no? Claro. A sus por parejas del supuesto. ¿Por qué momento. no? Sí, sí, sí. Pintaba Pues, ¿quién mucho. se iba a dejar que las novias? ¿No? Era todo un loquillo, como muchos de todos los pintores de... No, de veras, pues digo, viene con el paquete y no es no, este no es prejuicio. Era un loquillo el Modigliani. Era la época, hay que ver lo que fue el siglo de las luces, lo que fueron Les Boutier, lo que era París de noche, o sea, no excuso a nadie, pero pues no por nada, digo, Toulouse Lautrec, sus principales modelos son mujeres de la vida galante, Claro. vamos a decir, porque es lo que había. Lo que vive. ¿No? Vamos Sí. a 1950, un momento en la historia, en nuestra historia, la de ustedes, la de usted, que cambió, nos cambió la vida. Porque fíjese usted se ha preguntado, ¿quién inventó el horno de microondas? Yo me lo he preguntado muchas veces, ¿por qué sabemos quién inventó el foco? ¿Y por qué sabemos quién inventó el telégrafo? Pero ¿por qué no sabemos quién inventó cosas que usamos hoy como el horno de microondas? Quien inventó el horno de microondas se llama Percy Spencer. Y este señor Spencer, un día como hoy, recibe la patente del horno de microondas. Y a partir de ahí, todos aprendimos a hacer palomitas. Exactamente. ¿No? Bueno, no sé si a partir de ahí, pero hacemos palomitas y calentamos ahí la comida. La comida. Bueno, lo interesante es que de 1950 a que realmente empiezan a aparecer comercialmente los hornos, pasan casi 30 años. Entonces, a mediados de los 70 No, sí era un artículo de lujo. los utilizan mucho al principio, antes de comercializarse.
los utilizan mucho las líneas aéreas, fíjate. Y en restaurantes. Y En laboratorios, restaurantes, ajá. pero el primer pedido importante que hacen de hornos de microondas lo hace Panam, la línea aérea de la que hemos venido hablando sí. mucho, porque de repente dicen, con esto metemos los platitos, solo que hubo un problema. Hubo un problema que no les explicaron y que casi causa una tragedia aeronáutica brutal. No le dijeron a la sobrecargo No meter metal no al horno. meter papel aluminio y las charolitas no. venían con papel aluminio. Y en un vuelo que iba de Nueva York a Boston, dijeron, vamos a tener comida caliente. Y tienen que aterrizar de emergencia porque eso casi explota, ¿no? Por el aluminio. ¿Y tú en la sabías comida. que este invento fue estas cosas que se pasan en ciencia que se llaman eurekasos? O sea, que pasó sin esperarlo. Ajá. Y era Vamos a hacer una pausa, Vamos a Ana, hacer la pausa. y nos platicas nos platicas del eurocaso, de Muy cómo bien. llegamos al horno de microondas. Estamos de regreso con usted en un minuto. Estamos de regreso en 24 minutos en la historia. Hemos platicado de educación, hemos platicado un poco de arte, mucho de educación porque nos mueve mucho esto de la educación. Pues al final tenemos aquí a dos maestras. Y porque es su día. Y porque yo estoy casado con una maestra. En fin, ¿no? Polulamos por ahí los Yo he dado maestros. clases en la universidad también. Entonces siempre esto es algo y muy interesante. Pero estábamos hablando también de algo que es de nuestra vida cotidiana. Y por si usted se sirvió un cafecito y su café estaba frío y lo fue a poner al horno de microondas, Eso es importante. estábamos Ese hablando invento. justamente de este hombre, Perry Spencer, Ujú. que es quien inventó el horno de microondas. Y nos estaba platicando Ana, justo antes de irnos al corte, que fue como un hallazgo, lo que Un llaman hallazgo. en la ciencia un eurekazo, ¿no? Que pasa muy comúnmente en la ciencia. Él estaba probando un tubo que se llama magnetron, en el que pasaban estas ondas, microondas, y tenía en la bolsa del pantalón una barra de chocolate Mars. Y cuando estaba probando esto, la barra se le derritió. Y entonces dijo, "Ah, seguramente fue por las ondas del magnetron". Y entonces agarró palomitas y las metió al ¿de veras tubo. fue lo primero que metió? No, Wow, fue qué lo profético. primero. Ajá. Fue lo primero que metió El y origen. por supuesto se hicieron palomitas y luego ¿Cómo debe metió... haber sido su cara de asombro? De asombro, No, sí. a ver, Pero además, digo, fue muy inteligente porque tiene mucha lógica. La palomita lo que hace es calentarse tanto por dentro que truena. Bueno, luego metió un huevo, entonces explotó. Entonces no era tan inteligente. Porque no sabía exactamente cómo estaba cierto. funcionando, fue metiendo diferentes productos y luego decidió unir este tubo, era un tubo por el que se medían las ondas, a una caja metálica para que las ondas quedaran atrapadas y entonces ya fue metiendo otros productos. Y la primera empresa antes de Panam es un restaurante en Boston que le compra el microondas, que era una La cosa... caja. No, me imagino. Y haber hecho un ruidajal. Y de haber hecho un ruidajal impresionante. Se haber bajado la luz de toda la cuadra Sí, cuando lo exactamente. prendía. Bueno, Si en tu casa se baja la luz, los le primeros dieron hornos de microondas en mi casa bajaban la La luz, luz. claro. En la de todos, digo, para empezar nadie tenía trifásico en su caso y hoy en día ya estamos más aterrizados, literalmente. Pero Así sí, en es. ese entonces, no. Y siguen siendo estas cajas metálicas. Y no se preocupe, el cristal de la puerta solo es para que podamos ver si la comida está hecha, pero tiene una protección metálica Sí. para que las ondas no salgan. Así es que no se preocupen, no Si tu pasa mamá nada. te dice, muévete del microondas porque te va a dar... No pasa nada, De todos modos, está no es protegido. muy buena idea, o sea, confiarte. Tiene una doble, la malla metálica, que es esa cosa con hoyitos que ustedes pueden ver, y el recubrimiento reflejante por dentro del vidrio, que también las dos cosas ayudan, pero no se confíen. Y otra cosa muy interesante de aquí, porque tuvo una consecuencia en la ingeniería de sonido. En el estar buscando el hot point, el punto caliente, porque primero es un solo emisor y luego se dan cuenta que si ponen dos y buscan el punto justo en que las ondas choquen más, se va a generar más calor. Ese es el hot point. Bueno, con esos mismos cálculos y bajándole la velocidad de la velocidad de la luz a la del sonido, después pudieron calcular
dimensiones y ecos en todo lo que es la ecosonografía y en el trabajo de ingeniería de sonido que hoy se hace en cualquier lugar. Hoy hay aparatitos que lo hacen automáticamente. Todo esto salió de eso. Para que vean. Mira. Y eso no produce cáncer. Exacto. Yo, Es la pregunta. no, yo iba a preguntar lo mismo. Sí, o sea, no, que, es- porque mi mamá siempre me regaña así de, limpia, No ponlo uses en la estufa, porque eso produce cáncer. Y yo, "Uy". En realidad es no, porque seguro lo que los estás microondas. es seguro, porque en realidad lo que estás calentando son las moléculas de agua, Mm. del alimento. Por eso es que las cosas que están empaquetadas, como un huevo Ajá. o las papas, ¿no? Que tienen muchísima agua, pero está muy concentrada, muy encerrada, explotan, porque lo que estás calentando, lo que estás moviendo son las moléculas de agua. Lo que estás haciendo es lo mismo que tú pones una ollita a hervir y empieza lentamente y luego tienes todas las burbujas, ¿no? Aquí lo que haces es calentar el agua a gran velocidad, haces que estas moléculas de agua empiecen a vibrar y eso es lo que calienta el alimento. Ok. Sí. Entonces, Pues- en realidad, Que se haga Pues sobre yo no sé si es electricidad. seguro o Pero no. es que Yo, acuérdense yo que ya está entendí, calentando ¿eh? todo, o sea, en una estufa se calienta de adentro, de abajo hacia arriba, y si acaso de las paredes de la olla hacia adentro el agua. En un horno igual es de afuera hacia adentro. Pero Con está un horno de microondas lo que estás calentando se está calentando en sí todas sus moléculas. Y la ventaja de las microondas es que finalmente lo que hicieron fue afinarlas, o sea, ajustarlas al tamaño exacto para las moléculas que quieren excitar. Y todo lo demás es como si fuera transparente. Esa es la Pues yo maravilla no de las sé. microondas. Por eso con mucho No, no. menos energía generas mucho más calor específico donde lo necesitas, menos calor residual. la, ma- menos la excedente. maravilla del microondas es que le cambió la vida a millones de godines en todo el mundo Liberó. Exactamente. que ahora pueden llevar sus toppers a la Sí. oficina y nada más meten sus toppers. El peor drama para un godín es perder Perder su el topper. topper. Eso sí, para eso no O se que ha alguien inventado. haya calentado pescado. No, o Que haya. llegar y que esté descompuesto el microondas. Ah, no, eso es un drama. Tan, tan, tan. Vamos a hablar en estos Guau. minutitos que nos falta de algo. 6 minutos. 6 minutitos. Ah, bueno, a ver, para como somos. Bueno, ya 5. 5. Y si sigo dando un. Sí, ya. Cuatro. Preámbulo. 1965. Muere un premio Nobel de literatura. Winston Churchill. Ándale. Winston Churchill fue premio de literatura en 1953 y un día como hoy, Winston Churchill muere. La verdad es que no se le recuerda tanto por su premio de literatura, sino como por ser El quien estadista. lideró al Reino Unido en la Segunda Guerra Mundial, por ser un Me estadista. muero por poner un... Sí, Venga. póngale ahí porque tenemos aquí, y los invito de hecho, porque esto se va a volver casi como una apuesta interesante. Tenemos la idea de hacer una serie de programas ya más específicos, con temas específicos o biográficos. Yo digo, opino, propongo que el día La que hagamos subasta, tú eso, dijiste que, la primera vez, y Churchill. yo ya lo dije Sí. aquí entre nosotros, nomás se lo digo a usted para que me apoye. Aquí escríbanos a nuestro WhatsApp. Hay muchas personas de las que se puede hacer una antología de este tipo, pero si alguien es símbolo de sus tiempos, y además si de alguien me sé toda su vida de Winston Churchill, aparte muy buenas anécdotas que comentar, porque era un tipo con un ingenio vivísimo, ¿no? El premio Nobel que tiene de hecho es de literatura por su crónica de la Segunda Guerra Mundial, que es buenísima, o sea, como literatura. Independientemente de lo que está diciendo, y pues se pueden imaginar la relevancia cuando le dieron esto en los 50, ¿no? Entonces, realmente sí, el fallecimiento, bueno, la misma reina de Inglaterra lo dice, o sea, toda una era. Es más, para muchos historiadores, el Imperio Británico muere con él. Sí, sí, claro. Y Claro. él fue militar, fue periodista, fue prisionero en la guerra de los Boers, a él le debemos los tanques, fue secretario de Marina en Bueno, Inglaterra, cuando él muere, realmente merece un programa. Ese homenaje. él es el único ex primer ministro, el único Estadista. británico que recibe un sepelio de la magnitud de Ah, sí, un, sí. de un Una noble, de ceremonia. un rey. Sí, de un rey, O sea, sí, a sí. él le hacen como si hubiera muerto el rey. Sí, sí, sí. No es poca cosa, liderea a el Reino Unido pues, en momentos de la Segunda Guerra Mundial, ejerce un liderazgo brutal entre su pueblo. Y el ¿no? imperio. O sea, es el Reino Unido y el imperio. Sí. Porque todavía él puede realmente convocar a Canadá, Nueva Zelanda, Sudáfrica, que mandan voluntarios convencidos de que hay que defender, ahí sí, a su madre patria. Hoy en día, un primer ministro inglés no puede convencer ni a los de Londres que traen su ropa. Sí, no, traen- Créanme, de veras es Y todo un sí. logro. Es sí. curioso porque a él también le debemos que las chimeneas de las fábricas sean tan altas. ¿Ah, sí? Es por lo de... Por la- Por la neblina de Londres, esta que era tan espesa,
que tenía que ver con todas las partículas suspendidas de las fábricas, atropellan a su secretaria porque no la ve, ¿no? caray. Y entonces dice, a ver, ¿qué está pasando? Esto hay que cambiarlo. Esto hay ya. que cambiarlo. Y entonces convoca a toda una serie de científicos y especialistas y finalmente lo que deciden es que las chimeneas son demasiado chaparritas y todo se queda en la ciudad y hace esta bruma londinense que todo el Es mundo la conoce de la inversión térmica película. famosa. Y fíjate que hablaba Álvaro también, nos decía claramente de su valor literario, pues recibió el premio Nobel de Literatura, pero hay una faceta de él que es poco comentada. Él era pintor. También. Un pintor, él se considera un pintor ahí, pues, ¿no? Nunca de él se consideró taller, de pintor, casa, ¿no? pero algunas de sus obras han sido subastadas, que generalmente pintaba el jardín de su casa de campo. Sí. Incluso mandó poner una pileta de agua para... Y él ahí se iba y hacía unas pinturas, unos óleos sobre eso. Algunas de estos óleos que él hizo han sido subastados millones de euros por la firma, ¿no? Winston Claro. Churchill. Aunque tienen un valor estético, no es una es escuela paisaje. estética, es un paisajismo, Un paisaje. sí, muy de aficionado, pero a ver, ¿quién tiene un Winston Churchill colgado de su, Sí, de su o sea, pared, no? esta dominación política y artística a la vez. No, y además Claro. ya en el mundo Complejidad. actual de los coleccionistas de arte, digo, si pagan miles de dólares, sí, por un juguete en su caja original, pues imagínate por un Churchill. Bueno, vamos a terminar este programa, pero antes de terminarlo, vamos rápidamente a algo que a mí me parece, en un minuto, ¿no? 1995, es que fíjate qué cosa tan interesante. Rusia lanza por primera vez un cohete que se llama el Cosmos 3, Ajá. que es un portador. Sí. ¿Qué porta? 3 satélites. ¿Y de quién son estos satélites? Uno es ruso, otro es estadounidense y otro es sueco. Ajá. Sí. Y con esto también se inaugura, no se inaugura, pero se reafirma la colaboración internacional espacial. Sí. O la era del capitalismo en el espacio, también se le puede ver así, Ah, porque sí, bueno. lo significativo de esto es que fue un programa espacial, el soviético, que era de izquierda, de repente ya se abre a mandar satélites comerciales suecos y Estados Unidos, es lo relevante. Bueno, A pues, eso llegamos después de un siglo de... a eso dividir hemos y diretes. llegado. Para Y eso también les hemos alcanza. llegado al final de este programa. Y yo le agradezco mucho que haya estado con nosotros. Espero se haya divertido, espero le haya parecido entretenido. Nosotros nos lo hemos pasado muy bien y le agradecemos mucho que nos acompañe en cada emisión de 24 Minutos en la Historia. Pía, muchas gracias. Gracias. Querida Ana, muchas gracias. Muchas gracias. Querido Álvaro, muchas gracias. Sigan educados. Sigan educados. Educándonos. Y muchas gracias a usted. Nos vemos en una próxima emisión de 24 Minutos en la Historia.